comenzamos. Qué bueno, ¿no? Es un momento bien motivante para mí al ver al doctor Suárez, mi amigo de la juventud. Cuando el doctor Suárez era el presidente de los jóvenes del Distrito Hispano del Este. Estamos hablando de unos añitos atrás, pero nosotros tenemos la dicha de ser eternos. Sí, y una persona me dice, entonces, doctor, ¿usted no se quiere morir? Y yo le dije, no, es que Dios no me trajo aquí para morir, Dios me trajo para vivir. Pero ¿usted no cree que el cielo es bello? Pues claro que es bello. Claro que es bello. Pero yo no tengo apuro de llegar. Allí yo no hago falta. Aquí es donde hago falta. Entonces, mientras Dios le permita que yo esté aquí, pues voy a estar aquí. Si le molesta a alguien, que se salga. ¿Verdad? Pasa, yo fui pastor de una congregación en Filadelfia, Iglesia Cristiana Sinaí, Asamblea de Dios. Un templo inmenso, inmenso. Y murió el anciano, un ancianito, murió. Y llegó como lo traen la funeraria al templo. El templo sentaba como 1.500 personas. Era bien amplio. Y a las 2 de la tarde más o menos lo traen. Un jovencito como de 21, 22 años está allí conmigo, un muchacho de la iglesia, y lo mira y dice, pastor, qué bien se ve el anciano. Mire, está sonriendo. Está con el Señor. Qué bueno si yo estuviese así. Y yo le digo, pues no hay problema, arrodíllate ahí, yo oro para que el Señor te lleve y te enterramos con Él. No, por favor, así no. Así que todo el mundo quiere irse hasta que le llega el momento, ¿no? Así que estar aquí está bien. Estar aquí está bien, no está mal estar aquí. El cielo es bellísimo y eso es cierto, pero yo voy a llegar cuando yo no tenga otra alternativa. Sí, porque aquí el Señor me guarda, aquí el Señor me protege. Así que llegará el momento que tendré que llegar. Pero, bueno, pobrecita Nancy. Fíjense, adelanté un poco porque tenemos más o menos como 45 minutos. ¿Cuánto? Pastora, me hace señal porque yo tengo la tendencia de seguir. Ustedes ven, este es el cerebro del hombre y la mujer. Y se dan cuenta que el cerebro del hombre es diferente. No solamente, pero las diferencias nuestras no son solamente corporales, anatómicas. Tenemos diferencias en otras áreas, hay diferencias psicológicas inclusive. Imagínense, yo voy al mall y voy a comprar algo, y yo sé ya lo que voy a comprar, y voy directamente a donde está. En 10 minutos yo salgo del mall. En 10 minutos yo salgo del mall. Ahora voy con Nancy al mall. Y yo tengo que separar el día. Porque Nancy va, ve algo, le gustó. Y dice, pero puede ser que en otra tienda lo encuentre mejor. O quién sabe, más barato.
déjalo ahí. Y se va a la otra tienda. La otra tienda a la otra tienda. De la otra tienda a la otra tienda. Y después que anduvo todas las tiendas, vuelve a la primera. Psicológicamente estamos construidos diferentes. ¿Sí? Y no solo eso. Me toca ir a dar un taller. Y de hecho, Nancy es muy buena con las mujeres. Muy buena. Y me toca dar un taller. Y Nancy dice, pues sí, ¿qué me pongo? Pues yo no tengo ropa para ir para ahí. En el closet no le cabe uno más. Y los zapatos. Y los zapatos. Ah. Pero esa es la diferencia que dentro del ámbito psicológico se da no solamente de la perspectiva anatómica y fisiológica, sino también hay diferencias psicológicas, pero hay diferencias también neurológicas. El cerebro del hombre y de la mujer no son iguales. De hecho, el cerebro del hombre es más grande que el cerebro de la mujer. El cerebro del hombre, bueno, está bien, celebren, está bien, celebren. Porque el cerebro tiende a ser en base al tamaño. Entonces usted pone el puño así y según es su puño, así de grande es su cerebro. El hombre tiene un cerebro que es un 11% aproximadamente más grande que el de la mujer. Así que el cerebro del hombre pesa 1.380 gramos, el cerebro de la mujer pesa aproximadamente 1.250 gramos. Pero ¿significa eso que es más inteligente el hombre? Bueno, aquellos que celebraron como que se inflaron y como que están vaciándose. ¿Qué es lo que sucede? Hay una diferencia neurobiológica entre el hombre y la mujer. Y pese de que el cerebro del hombre es más grande, no significa que es más inteligente. El cerebro de la mujer, desde una perspectiva neuronal, está más conectado que el cerebro del hombre. Entonces nosotros tenemos un cerebro más grande, pero tenemos espacios vacíos. La mujer está más conectada y desde luego pudiésemos tomar mucho tiempo aquí, pero voy a pasarlo porque lo que quiero es llegar a otros lugares. Ahí ustedes ven los hemisferios del cerebro. Esa CC significa cuerpo calloso. Y ustedes pueden ver que el cuerpo calloso, los dos hemisferios están separados por ese cuerpo calloso. Entonces tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Cada hemisferio tiene una función. Y el hemisferio izquierdo es analítico. El hemisferio derecho es intuitivo. Trabaja más con la intuición. Pero el hemisferio, el derecho,
maneja el izquierdo y el izquierdo maneja el derecho. Y es bien interesante de la forma que Dios diseñó nuestro sistema neuronal. Es bien interesante. Pero si se dan cuenta, el cerebro del hombre es asimétrico. El cerebro de la mujer es simétrico. ¿Qué significa eso? Los hemisferios. ¿Qué significa eso? Bueno, que la parte callosa de la mujer es aproximadamente 30% más ancha que el del hombre. 30%. Eso hace el cerebro de la mujer desde una perspectiva de los hemisferios que es simétrico. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer dos cosas a la misma vez. Que a mí se me hace difícil hacer varias cosas a la misma vez. Entonces, para yo hacer una cosa, Nancy quiere que yo haga esto, y espera que yo entonces haga otra cosa que a ella le gustaría que yo hiciera, y viene y me dice, pero no lo has hecho. Pero no lo has hecho. Lo que sucede es que para yo poder conectarme con otra cosa, necesito desconectarme de lo que estaba haciendo. Porque nuestro cerebro está diseñado de esa manera. Sin embargo, la mujer cocina, lava los platos, lava ropa, coge el teléfono, habla con los hijos, todo a la misma vez. Y decimos, ¿y cómo lo hizo? Pero es que ¿entiende? Pero ¿cómo sucede si nosotros no entendemos ese fenómeno desde una perspectiva psiconeurológica? ¿Me comprendieron? ¿Cómo podemos evitar conflictos? ¿Cuándo podemos entender que desde una perspectiva neurológica funcionamos diferentes? Que la mujer es mucho más analítica que el hombre. Que de hecho, le hablé de la corteza prefrontal, ¿se acuerdan? Que es donde radica la inteligencia, donde está el razonamiento, donde está el sentido lógico, donde está el sentido común, donde está la congruencia, donde está el pensamiento crítico. Se da en esa parte que se conoce como el cerebro ejecutivo, es donde está la inteligencia. Pero es interesante porque la mujer es más analítica. Y esa parte del cerebro, la corteza prefrontal, que es la parte ejecutiva del cerebro, en el hombre se termina de desarrollar a los 25 a los 26 años de edad. Por eso se entiende que lo más recomendable es que el hombre sea mayor que la mujer. Y hay una razón neurológica para eso. Y hay una razón bioquímica para eso. Y es que mientras esa parte del cerebro en el hombre se desarrolla en su totalidad a los 25 o a los 26 años, en la mujer se termina de desarrollar entre los 20 a los 21 años. Así que la mujer está más adelantada desde una perspectiva del desarrollo de la corteza prefrontal, donde está la inteligencia. ¿Entendieron, verdad? ¿Pero qué? ¿Por qué eso es importante? Porque el hombre, desde una perspectiva emocional, tiene aproximadamente 5
años de atraso a la mujer. Ahora, le van a decir al pastor Carlos y a la pastora Gat, no lo traiga, por favor. Entonces vemos que hay una diferencia en la estructura neurobiológica. Pero esa diferencia neurobiológica a la misma vez afecta los procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son los procesos del pensamiento. Y la mujer tiene una tendencia entonces de ser mucho más equilibrada a nivel emocional. Pero como Dios es sabio, Dios nos dio una esposa, porque hay áreas donde nosotros tenemos lagunas que necesitamos la esposa. Sí, y hay áreas donde las esposas también tienen sus lagunas que necesitan al esposo. Por eso es importante que nos escuchemos. Vamos a ver si adelantamos. Esto se lo voy a dar rapidito. La área Wernicke y el área Broca. La área Wernicke es donde está la comprensión del lenguaje, donde alguien habla y nosotros lo percibimos, lo interpretamos, y ese es el área donde se interpreta el lenguaje o donde se le da el significado. Y luego está el área de Broca. El área de Broca es donde se produce el lenguaje. ¿Qué pasa? Que el hombre habla o pronuncia palabras en un día entre 12.000 a 15.000 palabras. ¿Y cuántas la mujer? El área de Broca está tan activa en la mujer que la mujer pronuncia entre 25.000 a 32.000 palabras cada día. Entonces el hombre que no conoce eso le dice, ¿y por qué tú hablas tanto? Pero déjenme decirle, este es un aspecto psiconeurológico, pero tiene que ver con la conducta y tiene que ver cómo nosotros reaccionamos. Porque cuando no sabemos esto, podemos tener conflictos porque mi mujer habla mucho. Y el hombre tiene la tendencia más de ser un poco introvertido. Porque desde una perspectiva cultural hay una influencia donde el hombre no se siente cómodo con ser muy comunicativo. Pero es interesante, porque eso también puede producir conflictos. Y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay tendencias dentro del ámbito conductual, de la conducta, donde el hombre es menos expresivo y la mujer más expresiva. Pero cada vez que nosotros utilizamos esos mecanismos como reprimir o suprimir, que son dos mecanismos psicológicos defensivos que los usamos a veces para no confrontarnos a cierta realidad.
Es una manera de defensa. Preferimos no hablar. Pero no verbalizamos, pero estamos hablando hacia adentro. Eso se conoce como el monólogo. Lo que significa que estamos internalizando. Y la interpretación que le estemos dando puede tener no solo un significado, sino que puede tener reacciones en la conducta, en la manera como reaccionamos. Porque estamos interpretando, estamos alimentando esa interpretación y luego tenemos reacciones. No solo eso, hay lo que se conoce como el hipotálamo. No es hipopótamo, es hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. Aunque hay gente que tiene hipopótamos en su mente. Sí. Pero el hipotálamo es un regulador. El hipotálamo está encargado de muchísimas de las hormonas, del sistema hormonal. Pero es regulador. Regula la sed, regula el hambre, regula la temperatura corporal, la temperatura del cuerpo, pero también regula las emociones. ¿Y qué pasa cuando tenemos la tendencia de internalizar? Pues le ponemos presión, tensión al hipotálamo. Y si el hipotálamo tiene una función de regular las emociones, ¿qué significa cuando nosotros le ponemos tensión al hipotálamo? Que llega el momento donde el hipotálamo empieza a malfuncionar. Si el hipotálamo empieza a malfuncionar, ¿qué significa eso? Que entonces vamos a tener emociones enfermas, porque no hay un regulador que las esté regulando de una manera adecuada. Seguimos internalizando y mientras más internalizamos, más nos dañamos. Y cada uno de nosotros tenemos 2 sistemas digestivos. Y usted dirá, pero yo solamente sé de uno. Bueno, porque es que tenemos el sistema digestivo fisiológico, pero también tenemos el sistema digestivo psicológico. ¿Qué significa eso? Que si a mí me cae mal una comida, compromete mi sistema digestivo fisiológico y me enferma. Me produce dolor y si no se atiende puede producir hasta envenenamiento. Y hay personas que llegan a la sala de emergencia y hay personas que necesitan ser hospitalizadas. Tener una intervención médica. Entonces, la manera como yo libero mi sistema digestivo fisiológico es a través de volver del vómito, ¿no? Devuelvo, se libera el sistema digestivo fisiológico y se va la molestia en cuestiones de horas. Pero ¿qué pasa con el sistema digestivo psicológico? ¿No funciona igual? Claro que funciona igual. ¿Qué significa eso? Que si él dice algo o ella dice algo y a él le cae mal, pero se lo traga, empieza a tener un estado digestivo, psicológico, enfermizo. Lo reserva, no dice nada, pero eso está building up, dañando. Viene ella y de una manera inocente mueve algo que él puso sobre el bureau y él llegó y como ya estaba en un estado de trastorno emocional, revienta. Cuando revienta,
la adrenalina se dispara al cerebro y cuando la adrenalina se dispara, pierde los controles. Y puede experimentar, le voy a dar este término, pero se lo voy a explicar, puede experimentar hasta un paréntesis esquizofrénico. ¿Y qué significa eso? ¿Que él es esquizofrénico? No. Bueno, la esposa es la que lo sabe. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es esquizofrenia? Claro, esquizofrenia es una enfermedad de la mente y es la peor enfermedad que hay en la mente, aunque no hay solamente un tipo de esquizofrenia, hay varios tipos de esquizofrenia. La más dañina es la esquizofrenia paranoica. Pero básicamente, esquizofrenia se define como ausencia de la realidad. Significa que esa persona dejó de estar a tono con la realidad en ese momento. Y cuando se disparan las emociones y la adrenalina se dispara y llega un estado emocional tan agudo y tan severo, perdió la habilidad de razonar y dijo cosas que no debería nunca haber dicho. Y hizo cosas que nunca debería haberlas hecho. Y dio una palmada en la mesa o tiró la puerta y después dice, pero yo no le hice nada a ella. Ponlo único. Físicamente no se lo hiciste, pero se lo hiciste emocionalmente. La puerta, el golpe de la puerta y el golpe de la mesa, emocionalmente lo recibió ella, no la mesa. Y eso se transmite y se interpreta y crea separación emocional, que siempre es la primera etapa de todo divorcio. Separación emocional. Hay que tener cuidado. ¿Estamos claros? Y ahí le hablo del sistema límbico, pero ya vamos a pasar porque eso, algunas las expliqué anterior. Y hay algunas emociones básicas. Hablamos de la cardiología del amor. Y es interesante, el amor tiene que estar en el corazón, ¿no? Pero fíjese, en los últimos hallazgos científicos se ha descubierto que no solamente el cerebro tiene hormonas pensantes, el corazón por igual. El corazón tiene 80,000 neuronas pensantes. 80,000 neuronas que piensan. Por eso, Proverbios dice, de toda cosa guardada, guarda bien tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿Sería neurólogo el proverbista? No. Pero Dios sí lo es. Y lo que yo no sé, lo sabe Dios. Por eso para Él no hay nada que sea oculto. Y qué interesante. Pero ahí tenemos que tener cuidado, porque también el corazón es el centro de las emociones. Y hay unas 80,000 neuronas pensantes en el sistema cardiológico porque se conectan al sistema neuronal del cerebro y llegan a conclusiones. Pero eso significa que también tenemos que tener cuidado con el corazón.
que el corazón necesita también ser equilibrado. Amén. Es bien interesante. ¿Sabe? No sé si ustedes se acuerdan de un procedimiento que hubo, el primer procedimiento donde se hizo un trasplante de corazón. Fue a un señor que se llamaba Mr. Clark. Y lo hizo el doctor Bernard. El doctor Bernard era un médico cardiólogo británico. Y él vino a los Estados Unidos a hacer ese trasplante de corazón, que era algo histórico. Nunca antes se había hecho, pero era un corazón plástico. Y le puso el corazón plástico al señor Bernard. ¿Y sabe qué? El señor Bernard reaccionó. Porque el corazón no es solo una bomba que bombea sangre al sistema fisiológico. Es más que eso. Y cuando le hace el trasplante, a las 15 horas despierta al estado consciente y le dice el doctor Bernard: tú acabas de ser un milagro científico. Mr. Clark le respondió: gracias, doctor. Él sabía que iba a morir de todos modos. Sabía que si se quedaba sin la operación, moría. Y si lo operaban, también moría. Pero se prestó para un hallazgo científico, para que eso ayudara a otros en el futuro. Y el doctor Bernard le dice: pide lo que quieras, que te lo voy a conseguir. ¿Y sabes lo que pidió el señor Bernard, el paciente? Una cerveza alcohólica, una Core Beer. Y yo tenía un paciente que era cristiano en mi oficina y me dice: doctor, qué mal agradecido, Mr. Clark. Porque lo primero que debería haber sido es decirle a Dios: gracias, Dios mío, porque aunque sea con un corazón plástico estoy vivo. Y yo le digo: ¿y a usted le sorprende eso? Me dice: claro que sí. Y yo le digo: ¿y por qué te va a sorprender? Me dice: ¿por qué? Es un mal agradecimiento. Y yo le digo: pero si no lo hizo con el corazón de carne, ¿cómo tú puedes esperar que con el plástico lo haga? ¿Eh? Pero tenemos que ver que debe haber un equilibrio en ese aspecto de la cardiología del amor. Que no debemos dejar que las emociones sean las que nos dirijan, sino que exista ese balance, ese equilibrio. Hay interruptores del matrimonio y aquí les voy a hablar unos minutos. Ahí ustedes ven off y on. A veces podemos poner esos interruptores en off y a veces los ponemos en on. Hay que tener cuidado, porque si esos interruptores no se apagan en momentos dados, nos van a consumir. Vamos a ver del primero. Falta de comunicación o comunicación disfuncional. A veces nos comunicamos, pero nos comunicamos de una manera equivocada. Y una comunicación disfuncional es tan dañina como no comunicación. Y necesitamos tener control de eso. Porque no siempre es lo que decimos, sino la manera como lo decimos. Y la manera como lo decimos es tan importante de lo que decimos. Y tenemos que tener cuidado. Voy a avanzar un poco.
Le hablé del introvertido, extravertido y ambiverto. O sea, el ambiverto es la persona que sabe cuándo decir y cuándo callar. Y necesitamos ese balance. El extrovertido es el que habla demasiado. Dice lo que debe y lo que no debe. Y eso es dañino. Y el introvertido es el que prefiere hablarse hacia adentro y al final le va a hacer daño. Así que en un momento dado va a explotar. Va a sufrir ese paréntesis esquizofrénico donde viene una explosión y en la explosión pierde el control. Así que hay que tener cuidado con eso. Verbalmente nos comunicamos aproximadamente el 7% de las veces. Es comunicación verbal. La voz, el volumen de voz, 38%. El lenguaje corporal, el que hablemos más con la frente o con los gestos que con la boca, 55%. Y entonces a veces decimos algo que es inteligente decirlo, pero la reacción corporal es contrario a lo que estamos diciendo. Y entonces el cuerpo habla más que las palabras. Y lo que estamos diciendo no concuerda con la reacción corporal o con los gestos corporales. Así que la esposa va a entender lo que ve, no lo que dice. O el esposo va a entender lo que ve, no lo que dice. Amor, te amo. Pero el rostro, ¿qué le dice? Está enojado. Se lo dice de una manera. La frente la enrolló un poco. El ojo le subió la ceja. ¿Qué ella entendió? Lo que vio en el cuerpo. El lenguaje no corporal. Así que asegurémonos que cuando nos comuniquemos, nuestro lenguaje corporal diga lo mismo que lo que estamos verbalizando. Los detonadores, ¿sí? Magnífico. Roles en la comunicación, está el diálogo. El diálogo es lo esencial. El diálogo es cuando hablamos y escuchamos. Y es bien interesante, porque es más lo que hablamos que lo que escuchamos. Y cómo nosotros vamos a reaccionar a algo que se ha dicho de manera inteligente si no hemos escuchado bien. Entonces necesitamos entrenar el oído a escuchar para poder entonces responder y responder de una manera adecuada. Y de hecho, uno de los versos bíblicos que es brillante es lo que dice Santiago. Santiago dice que seamos prestos ¿para qué? Para oír. ¿Y para hablar cómo? Tardos. Tardos para hablar. Dios es sabio. La sabiduría divina es maravillosa. Dios todo lo sabe. Ahora, imagínese usted que Dios, en vez de habernos hecho 2 oídos, nos hubiese hecho 2 bocas y un oído. Usted sabe el problema que hubiese en el mundo. Usted sabe lo que hubiese pasado con nuestros matrimonios. Pero como Dios es sabio, Dios nos dio solamente una boca y una sola lengua, y con todo y eso tenemos problemas.
Imagínense si nos da dos. Y nos da dos oídos para que aprendamos a escuchar más de lo que decimos. Cosa que cuando hablemos con base, con inteligencia, sabiamente. Amén. Déjeme presentarle esto un momentito. Elementos de la comunicación está el emisor. El emisor es el que transmite, el que comunica el mensaje. ¿Qué mensaje? Lo que pienso, lo comunico. Lo que siento, lo comunico. Lo que creo, lo comunico. Lo que intento, lo comunico. Deseos, lo comunico. ¿Y quién lo recibe? El receptor, el que escucha, pero el que escucha interpreta el mensaje. Y luego da una retroalimentación, en inglés es feedback. Un feedback, una retroalimentación. ¿Pero qué retroalimentación va a dar? ¿El mensaje que yo di o lo que entendió? Lo que entendió. ¿Y qué tal si lo que entendió es diferente a lo que yo dije? Y entonces, en vez de darme una retroalimentación, me dice, ¿y por qué me dijiste eso? Pero ya tiene una actitud porque emocionalmente se afectó con la interpretación. Y la manera como me lo dice no es la más adecuada. Está emocionalmente afectada. Pero no me está hablando de lo que yo dije, me está hablando de lo que entendió que yo dije. Y entender lo que yo dije y lo que yo dije puede ser diferente. Y eso puede crear un conflicto. Entonces me dice, ¿y por qué me dijiste eso? Y yo le digo, ¿te dije qué? Tú me dijiste esto. Oh, no, perdóname. Tú entendiste esto. Qué interesante. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando percibimos, la percepción se da cómo el cerebro interpreta algo que entiende o que transmiten los miembros del cuerpo, sea verbal o sea en acción. Y el cerebro lo interpreta. Pero eso no significa que lo que yo entendí es. Significa que eso es lo que yo entendí. Entonces yo no debo comenzar a preguntarle a Nancy, ¿y por qué tú me dijiste eso? Y si eso no fue lo que dijo, ¿cómo ella lo va a percibir y cómo ella me puede dar a mí una retroalimentación? Porque el receptor, al recibir el mensaje y al responder, ya no es receptor. Ahora es emisor, ahora está dando en base a lo que entendió. ¿Me comprendieron? Esos dos papeles son importantes. Pero si mal entendió, ¿cómo va a darme una buena retroalimentación? Me da una retroalimentación en base a la percepción. Entonces, no debemos comenzar por ahí. Hay reglas en la comunicación y la primera regla en la comunicación es la aclaración. ¿Qué hace eso? Bueno, pues si Nancy me dice algo que a mí me choca y yo lo entiendo de una manera que puede alterarme emocionalmente
y me puede poner a la defensiva, porque en la defensiva se dan dos papeles muy interesantes. Ustedes han visto el fútbol americano. Es bien interesante, ¿no? Está defensa y está ofensa. El trabajo de la ofensa, ¿cuál es? Hacer puntos, hacer el touchdown, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo de la defensa? Darle con todo lo que tengan para evitar que hagan puntos. Entonces ahí vienen los golpes más severos. ¿Y qué hacemos nosotros en ofensa y defensa? Pues lo mismo, pero lo hacemos verbalmente. ¿Nos defendemos cómo? Ofendiendo. Hello. Y creamos problemas. Si aprendemos a controlar nuestras emociones cuando tenemos un desacuerdo, podemos ser mucho más inteligentes y resolverlo. Entonces, yo no debo empezar, ¿por qué me dijiste esto? Yo debo empezar, un momentito, vamos a parar ahí. Yo entendí que tú me dijiste esto. ¿Fue esto o te malentendí? Tan pronto el mensaje me tocó, me produjo una emoción, es momento de parar y aclarar. Si no, entramos en discusión y entramos en ofensa y defensa. Entonces ahí yo le pregunto, ¿fue esto que yo entendí o no fue? Y le doy la oportunidad a Nancy de decir, no, espérate. Eso no fue lo que yo dije. Lo que yo dije fue esto. A lo mejor uso un término o una palabra que yo puedo entenderlo o darle una interpretación diferente. I grew up in New York. I'm a New Yorker. ¿Y qué pasa? Nancy se crió en Puerto Rico. Nancy es bien puertorriqueña. Sí. Bilingual also. Sí, bilingual. Nancy era ejecutiva en el gobierno de Puerto Rico porque era bilingüe. Y ella tiene términos que para mí son otra cosa. O yo tengo términos que yo le digo a Nancy y Nancy me dice, acabas de decir un disparate. Y yo escribí en español mis talleres y Nancy me decía, yo necesito examinarlo porque hay que corregirlo. Hay que corregir la gramática. Sí, cuando ustedes ven un error, es mío. Y si no ven el error, es que Nancy lo corrigió. Entonces podemos inclusive culturalmente tener diferencia. El cubano se casa con una puertorriqueña, puede tener diferencias, porque tiene un significado, una palabra, y otro significado, la otra. ¿Qué pasa si lo aceptamos como ofensa porque no nos percatamos de la cuestión idiomática cultural de la otra persona y no consideramos que esto puede ser un factor cultural dentro del ámbito lingüístico? ¿Me comprendieron? Entonces, ¿por qué empezar a poner la persona contra la pared y la espada para que se defienda diciéndole, ¿por qué me dices eso? Estás provocando ya una discusión. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mira, yo entendí. ¿Qué pasa cuando yo le digo yo? Yo tomo la responsabilidad de lo que yo entendí. Tú tienes la responsabilidad de lo que tú dijiste.
entendiste. Yo tengo la responsabilidad de lo que yo entendí, así que no debo hacerte culpable a ti de lo que yo entendí. Esa es mi responsabilidad, no la tuya. ¿Y that makes sense? Evitamos un conflicto, ¿sí? Vamos al próximo. Los factores perceptivos, cómo percibimos. Lo voy a ir rápido. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ve el otro o la otra persona? ¿Y cómo es? ¿Qué pasa? Que mientras más distancia haya en la manera como yo lo veo y la manera como lo ve otro, hay más estrés en la comunicación, más estresante en la comunicación. Y la comunicación estresante impide la razón, la lógica, el sentido común. Y pueden haber estallidos. Entonces tenemos que llegar al acuerdo de la manera como es, porque puede ser que de la manera que lo veo yo no sea. El hecho de que yo lo vea así no significa que es así, significa que así lo veo yo. Pero necesitamos elasticidad, ser elásticos, ¿no? Ser elásticos para decir, existe la posibilidad que así no sea. Y si así no es, estoy dispuesto a escucharte a ver cómo tú lo ves. Y ahí razonamos y llegamos a acuerdo. Dios se glorifica y mi familia está en paz. Está el proceso perceptivo, acción, intención, reacción y percepción. Les voy a dar esto en cosas de 30 segundos. ¿Qué es lo que nosotros generalmente percibimos? Pues la acción. De la acción vamos a la percepción. La manera como yo lo entendí. Percibimos. ¿Y qué es lo que pasa siempre que percibimos algo? Tenemos reacciones. Entonces vamos de la acción a la percepción, de la percepción a la reacción. Reaccionamos. Y la manera como reaccionamos puede ser dañina. ¿Qué no hemos considerado? Pues la intención. Y la intención tiene más valor que la acción. No siempre podemos juzgar la acción, porque puede ser que lo hizo de esta manera, pero esa no fue la intención. Lo hizo porque es un ser imperfecto, pero lo que quiso hacer fue diferente. Entonces, ¿qué debemos darle crédito? A la intención. ¿Me entendieron? A la intención. Así que si tuvo la intención correcta y le salió mal, entonces déjame ayudarte para decirte cómo lo puedes hacer la próxima vez, porque tu intención, la agradezco, fue buena y sé lo que me quisiste decir o lo que quisiste hacer. Simplemente te salió equivocado. No te voy a juzgar por la acción, porque no hubo la intención. La intención fue buena, pero no te salió bien. ¿Tiene sentido esto? Manejo de conflictos. El 75% de nuestras reacciones están basadas en las percepciones, en lo que yo entendí. Así que hay que aclarar la percepción, ¿cierto? A ver si es eso o si no lo es. Y el triángulo de un conflicto está en el vínculo. ¿Qué significa eso? Que tenemos un vínculo. El vínculo es el primer factor para el conflicto. El hecho de que yo tenga a alguien o esté conectado, vinculado con alguien a mi lado, ya eso es posibilidad de conflicto. Porque esa persona
no es yo, esa persona es ella. Yo soy yo. Y ahí puede ya ese vínculo establecer la causa o la razón de un conflicto. Luego está el factor perceptivo, la percepción, que es el segundo paso. Y luego está el problema. Este es el triángulo que tiene un conflicto. Pero luego están técnicas para gestionar el conflicto. Y en la técnica está la competencia. Yo gano, tú pierdes. ¿Cuántos tienen esa actitud? Después que yo salga bien, todo está bien. ¿Hay pensar de qué? ¿Cuál es mi interés en mi casa? ¿Yo ganar o que estemos bien? Entonces, si perder significa ganar, pues voy a perder porque vamos a ganar. ¿Tiene sentido? Entonces dejamos de competir, porque eso crea más fuerte el conflicto. Colaboración. Yo gano y tú ganas. Mejor es que ganemos los dos y no diga uno, tú perdiste. I told you. Te lo dije. Tú perdiste. No, eso no pasa aquí. Eso es indiscutiblemente. Acomodativo. Yo pierdo, tú ganas. Hay casos que se dan así. Mira, para que estemos en paz, yo pierdo. Pero ¿será eso perder? Eso también es ganar. Porque hay algo que tiene más valor que el sentirme campeón, que es el bienestar de nuestra relación. Es que estemos bien, que cuando vayamos a la oración no tengamos un impedimento, que podamos hablar con Dios con una conciencia libre, clara. La evasión. Yo pierdo, tú pierdes. Evito y evitando, yo pierdo, pero tú también pierdes. Mejor es cooperar. Mejor es tener compromisos. Ambos podemos ganar. Y evitar ser egoístas. El egocentrismo es dañino. Y esta es la escala de la solución de conflictos: identificar y analizar el conflicto, identificar los sentimientos que produce el conflicto, buscar opciones. ¿Qué opciones tenemos para resolverlo? Elegir la mejor opción y luego aplicar esa opción. El estrés es también súper dañino y en el matrimonio se da ese fenómeno del estrés. Así que hay que tener cuidado con el estrés. Le hablé del hipotálamo. En un estado estrésico, estresante, ahí ustedes ven los riñones, ¿no? Encima de los riñones hay dos válvulas. Esas válvulas se llaman válvulas suprarrenales, porque están sobre los riñones. Esas válvulas suprarrenales despiden dos hormonas cuando estamos en un estado de estrés. El hipotálamo envía señales a esas glándulas
suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se activan cuando se envía señal y la adrenalina, que es una hormona que nos pone en alerta, y ahí hay reacciones inmediatas a nivel fisiológico, a nivel físico. El corazón empieza a palpitar muy rápido, eso se conoce como taquicardia. Podemos sentir hasta sensación de asfixia. Podemos tener trastorno abdominal. Y muchas cosas pueden surgir desde una perspectiva sintomatológica. Pero cuando las glándulas envían ese mensaje, se activa esa hormona. Ya nos pone a la defensa o a la ofensa. Pero se activa otra hormona, que es el cortisol o la cortisona. La cortisona es una hormona muy interesante en entender lo que pasa desde una perspectiva fisiológica del cuerpo. El cortisol es una hormona cíclica. ¿Qué significa eso? Que el cortisol llega un momento donde baja. Para nosotros poder descansar, poder dormir, el cortisol debe bajar. Si el cortisol se mantiene elevado, entonces nos interrumpe el sueño. Ahí podemos tener entonces trastornos en el sueño o insomnio. Así que el cortisol, como una hormona cíclica, ya a eso de la mañana temprano, las 7, las 8 de la mañana, ya está en el pico. Porque va subiendo para poder entonces despertar y enfrentarnos a la responsabilidad del día, a las tensiones del día. Pero ¿qué pasa cuando el cortisol se dispara por el estrés y sale de sus niveles normales? Una de las cosas que pasa es que inmediatamente afecta el sistema inmunológico. Interfiere con el sistema inmunológico. ¿Y qué es el sistema inmunológico? Pues el sistema inmunológico es un protector. El sistema inmunológico nos protege de enfermedades que están dentro de nosotros, pero que no se manifiestan porque el sistema inmunológico las ataca y no las deja que se desarrollen. Entonces todos tenemos células inclusive cancerosas en el organismo. Nancy y yo acabamos de venir de Minneapolis. Allí está la Universidad de Minnesota. Y se acaban de investigar y llegar a conclusiones de 2 tipos de cáncer. Uno es el cáncer de mama y el otro el cáncer del colon. El colon cancer. Y se ha llegado a conclusiones científicas, después de todas las investigaciones científicas, que la causa número 1 de esos 2 tipos de cáncer es el estrés. ¿Qué tal de los trastornos cardíacos? ¿Qué tal de los ataques al cerebro? Entonces ustedes ven el daño que el estrés hace. ¿Cómo afecta también nuestra espiritualidad? ¿Cómo nos comunicamos con Dios en un estado estrésico? ¿Cómo tenemos paz con cónyuge en un estado estrésico? Entonces, el estrés es algo que necesitamos evitarlo. Hay que buscar los medios adecuados para saber cómo manejamos las demandas de la vida de una forma que sea adecuada.
Aquí hay una forma, ¿cómo podemos reducirlo? Una es la oración y la meditación. Yo les digo a ustedes, la oración es un método el cual es poderoso para aliviar cualquier estado de tensión. Y cuando hablamos con Dios, no solamente estamos hablando con Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Liberando lo que está por dentro. Y cuando liberamos lo que está por dentro, nos liberamos. Y hay veces que lo que hay es que meditar. Y meditar es hablar con Dios, pero dentro de nosotros. Por eso Dios le habló a Josué y le dijo en estas palabras, en este libro, medita, no hables. No, tienes que meditar. ¿Por qué meditar? Porque estás metiéndote este libro por dentro. Y va a tener efectos. Entonces, esos dos elementos son esenciales para manejar el estrés. Leer, tener pensamientos positivos. Pensamientos positivos son pensamientos de fe. ¿Qué es la fe? Una manera positiva de ver las cosas. ¿Cierto? Yo veo las cosas de una manera positiva. Las veo en fe. Entonces, yo creo que Dios lo va a hacer. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué dice más? Le fue contado por justicia. Hay que pensar en fe. Y creer las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Yo no lo veo, pero yo lo creo. So I don't have to see to believe. I believe and then I will see. That's how faith works. Amén. Así es que trabaja la fe. El ejercicio físico y el ejercicio mental, y entre ellos el ejercicio de respiración. Usted está estresado, respire profundo, déjelo ir, hágalo varias veces al día y van a pasar varias cosas. Una, se va a sentir liberado, y otra, el oxígeno, cuando usted hace eso, circula mejor en el cerebro, y mientras mejor circule el oxígeno en el cerebro, mejor piensa. Tener buenos hobbies, hábitos, hobbies. Y tener buenas relaciones sanas. No se busque líos. Y la conexión cuerpo y mente, dijimos generalmente, las enfermedades físicas están conectadas a la mente. Y les di un ejemplo al principio. Conflictos sobre el manejo financiero. Oh, okay, I'm sorry. Go ahead. Conflictos sobre el aspecto financiero. That's an issue. Okay, eso es un issue. Eso es importante. No existen acuerdos, no hay un presupuesto, mal uso del dinero, falta de plan de ahorro y deudas innecesarias, compras compulsivas.
la tarjeta de crédito. Nunca se va a quejar. Quien se va a quejar es usted. Depósitos. Actitudes cariñosas son depósitos. ¿Qué es lo que sucede? Hacemos depósitos o sacamos, giramos. O sea, hacemos depósitos o giramos. ¿Qué es lo que pasa? Algunos quieren girar sin haber hecho depósito. ¿Sí? Usted va al banco y quiere sacar $100, pero no ha puesto nada. Entonces, ¿cómo le van a dar $100? Claro, para ambos. Entonces, hay que hacer depósitos. Hay que depositar cariño. Mire, Nancy y yo tenemos una relación muy linda, gracias al Señor. Le dije que Nancy es muy inteligente. Y hay que depositar. Nancy, para mí, es una de las mejores personas que cocinan. Nancy, la comida de Nancy es sabrosa. Nancy de por sí es sabrosa, ¿no? Sí. Pero la comida que ella hace es riquísima. I mean, she's a great cook. No, Nancy es un fenómeno. Todo lo que hace Nancy lo hace bien. Todo. Y no lo digo por amor, lo digo porque es así, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero hay algo que Nancy no le gusta hacer. Y es planchar. She hates that. Y ayer mismo Nancy quería planchar algo para, ¿no? De hecho, para hoy. Y como yo sé que eso es algo que a ella no le gusta, y yo aprendí a hacerlo, pues yo le digo, Nancy, no te preocupes, no cojas estrés, dámelo que yo te lo plancho. Pues, ¿por qué no? A mí ella me da comida todos los días y yo no le puedo planchar. Ella me da comida todos los días y yo me puedo ayudar a limpiar el baño y a limpiar la casa. Y a recoger las cosas. Claro, bajo la guianza de ella. Porque hay cosas que yo las sé hacer bien, pero hay cosas que no las sé hacer bien y tengo que considerar aquellas cosas que ella las hace mejor que yo. Así que ella es ahí la que... Sí, ella... There you go. Pero ¿cómo yo voy a esperar sacar si no he depositado? Servicio, buenos gestos, elogios. Yo le digo a Nancy, te ves bella todos los días como 20 veces al día. You're looking so good. Y desde luego, mientras mejor se vea ella, mejor me veo yo. ¿No? Claro. Elogio. Eleva la autoestima de tu cónyuge, eleva la autoestima. La autoestima es esencial, porque la autoestima no es como me ven a mí, esa es la estima social. La autoestima es cómo me interpreto yo, cómo me valoro yo. Y yo no puedo pensar
que un creyente del cual Cristo murió, que es lo más grande en el universo, si Cristo murió por mí, yo valgo la pena. Eleva la autoestima. Eleva esa autoestima. Date valor. Aprende a amarte. Amén. Does that make sense? That's right. That's right. Actitud egocéntrica. Una personalidad controladora puede traer conflictos. La intromisión de familia, política y amigos. Usted ve a él ahí, la esposa y la madre de él. Mamá se mete en todo. Y ahí está la esposa tratando y el esposo, que es el hijo, tratando de poner paz. Tenga cuidado con eso. Sepa cuándo y cuándo no. ¿Ok? Voy a terminar aquí para que puedan comer. Cuidado con estos invasores. ¿Cuál es el primero? Celos. Y yo sé que aquí no hay celosos. ¿Pero qué es el celo? El celo es la falta de seguridad propia. El que está seguro no tiene por qué ser celoso. Pero el celo es algo que crece. Y mientras más crece, más peligroso. Y hay cosas que pasan del celo, y voy a usar el término científico, que produce una patología en la conducta. Eso se conoce científicamente como paranoia conyugal. Ese es el término clínico, el término científico. O celopatía. Es una patología que se produce en la conducta como resultado del celo. Y yo les digo a ustedes, no hay nada más dañino para un matrimonio que el celo. Hay que tener cuidado. ¿Y qué es esa patología? Bueno, pues la persona se siente tan inseguro de hecho, si tiene base, no es que sea celoso, es que tiene una base. Le produce inseguridad, desde luego, pero la causa no necesariamente es el celo, es la conducta de la otra persona. Es justificable. Pero si eso no existe, existió en un tiempo, pero Dios cambió las cosas. ¿Por qué seguir ahí? Porque entonces se desarrolla la patología. Y esa patología se desarrolla a través de una conducta. Es la manifestación de la patología. La patología es un estado ya crónico, agudo, severo, súper dañino. Entonces empieza a buscarle el celular a ver qué cosas ve extrañas hay, que pueda alimentar la sospecha. Porque hay gente en la iglesia que no tienen el don de discernimiento, pero tienen el don de sospechas. Y empiezan a ver. Le huelen hasta la ropa, a ver si hay un perfume extraño. Sí.
Y se dan esos tipos de conducta que es resultado ya no de un celo sencillo, sino de un trastorno de salud mental, que es patológico. Y hay que tener cuidado con eso, porque eso destruye el matrimonio. ¿Sí? Puede pasar. No es que siempre es así, pero puede pasar. Puede ser eso, sí. Eso se conoce como proyección. Es una conducta psicológica que es una reacción, es un mecanismo de defensa donde proyecta en la otra persona lo que yo hago. Entonces eso es proyección. Es un mecanismo. No sé cuántos se acuerdan de Jimmy Swaggart. ¿Se acuerdan de Jimmy Swaggart? Jimmy Swaggart, ya ustedes saben lo que pasó, ¿no? Y viene un pastor una vez en Miami y me dice, oiga, qué tremendo mensaje. Y yo le digo, me preocupa. ¿Cómo que le preocupa? Bueno, te estoy hablando ahora como neuropsicólogo, le digo. Me preocupa. ¿Por qué le preocupa? Porque cuando una persona insiste en condenar algo, existe la posibilidad que está condenando lo que él hace. Y yo lo veo como neuropsicólogo. Me dice, no, pues usted está equivocado. Y yo le digo, bueno, mira, de eso no vamos a discutir. El tiempo nos lo dirá. Pasaron 2 meses. Me llama el mismo pastor. Perdóneme, usted tenía razón. Mire lo que acabamos de ver en la televisión. Gloria a Dios que se arrepintió y gloria a Dios que Dios levanta, porque Dios levanta al caído. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo proyectamos? ¿Cómo proyectamos? Así que hay que tener cuidado. Infidelidad. Qué tremenda invasor ese. No le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. Una ley. Abandono emocional. Donde no nos entendemos emocionalmente y preferimos abandonarnos. Complejos. Los complejos nos llevan a competencia. En vez de darle gloria a Dios porque Dios bendice a mi esposa o porque Dios bendice al esposo, empezamos a competir. Qué bueno es cuando mejor cooperamos para que Dios siga bendiciendo. Amén. Las mentiras. Y hay mentirosos patológicos que sin mentiras no pueden vivir. De hecho, la vida de ellos es una mentira. Cuidado con las redes sociales. Porque a veces se escapan cosas que nosotros no hemos pedido, ni hemos buscado, pero pueden escaparse ahí. Yo recuerdo, yo estaba atendiendo a una pareja jovencita, por cierto, y él tenía un problema, y de hecho ella es hija de un pastor, una muchacha muy dinámica, muy buena, y él es el pianista de la iglesia. Y ella me llama y me dice, tenemos conflictos bien serios. Doctor, a ver si usted nos puede ayudar. ¿Cuál era el problema de él? Pornografía. Ese es uno de los daños más horribles, no solamente desde la perspectiva psicológica.
Es un daño psicológico que se hace, pero la perspectiva espiritual. Y es interesante cómo se va una persona depravando moral y espiritualmente. Al principio que yo le hablé un poco de las especialidades mías en el área forense, yo atendí a un señor de unos 60, 62 años de edad en la prisión. Había un hospital que se llamaba Maryland State Hospital, un hospital del sistema correccional. Ahí van los presos que han cometido actos violentos como muertes y cosas horribles. Y ahí tienen que ser evaluados. Porque cuando los abogados criminalistas ven que es difícil defenderla a esta persona, le dicen, aquí lo que tú puedes hacer es hacerte el loco. Y si estás 24 meses en una institución de salud mental, aunque sea prisión, ya no te pueden juzgar porque esa es la ley. Entonces los abogados le aconsejaban a los que se hicieran los locos. Me tocaba a mí, en las evaluaciones, poder distinguir si era verdad o si no era verdad. Y eso se da en el campo forense. Este señor de 60 o 62 años, puertorriqueño inclusive, ¿por qué estaba allí? Cogió una niña de 7 años de edad, la violó y después la mató. Un señor que era abuelo, que no tenía nunca un caso en las cortes, nunca había sido violador de ningún tipo de ley. La gente se maravilló y se sorprendió. ¿Pero qué pasó? Bueno, que la mamá mandaba a la nena a la bodega, al mercado. Nena, cómprame esto en la bodega. Y estaba en la misma cuadra. Y el hombre miraba a la nena. Hasta que empezó a mirarla de una manera diferente. Y ya no la veía como una nena, la veía como una mujer. Y llegó al punto de cogerla, meterla en su apartamento, violarla y para ocultar la mata. Cuando ese hombre me explica el proceso, cómo se dan esos fenómenos, cada cosa termina teniendo un principio. ¿Cómo podemos evitar que termine mal? Evitando que comience mal. Entonces hay que tener cuidado con las redes sociales. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Espero haberlos bendecido. Muchísimas gracias, pastora.